Bueno, y momento de conversar con Alberto Mas, que es miembro del Club de Periodistas Amigos de Cuba. Nos parece una entrevista muy interesante para conocer la actividad que desarrollan un grupo de periodistas del país, de toda la Argentina, abocados a una tarea que es la de defender, ¿no es cierto?, la figura, la imagen de una Cuba revolucionaria que hace ya más de 62 años que viene manteniendo la dignidad frente a un imperio como el norteamericano que tenemos a través de sus embajadas, inmiscuyéndose en la realidad política de todos los países de Latinoamérica. Por suerte tenemos un grupo de periodistas que están puestos de pie, ¿no? Y que están determinados a llevar luz sobre la actividad política necesaria de Cuba. Alberto, qué placer saludarte. Estamos Ronnie Fuchs, quien te habla, Sergio Centenaro. Estamos en esta radio que se llama Radio Lateral y haciendo este programa que lleva como nombre Con Fundamento Criollo. Alberto, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Ronnie. Un gustazo de poder participar con ustedes en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el Club de Periodistas Amigos de Cuba? Mira, en principio lo dice el nombre, es un club. Es decir, a un club los que ingresan, los que participan son aquellos que coinciden con una idea, no importando la procedencia ni su situación política, racial, religiosa, si lo que importa es que coincidamos. Por eso, de alguna manera, todos somos hinchas en el país futbolero, todos hinchamos por un club de fútbol donde no se le pregunta a quién que se asocia o que ingresa de dónde viene, sino que realmente ama esa camiseta. Y bueno, seguramente Fernando Niembro no quiso sumarse, ¿no?, al club. No, mira, la Nata tampoco. Es decir, creo que estaba muy ocupado viendo dónde invertía los 10 millones de dólares que recibió, así que no se inscribió. Eso que el club se fundó un 12 de octubre del 2010, a instancia de la compañera, gran periodista, tremenda mujer, Estela Caloni, y que es actualmente sigue siendo la presidenta del CAPAC, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Y a través de sus planteos, porque vos fíjate, la información, la comunicación, todo lo que es las industrias culturales, el imperio la ha manejado permanentemente desde hace muchísimos años. Ahí están sus proyectos muy claros donde decían que la dominación era cultural, allá por 1945, y antes, con la fundación de lo que fue el FBI, los antecesores de la CIA, todos planteaban lo mismo, que había que incluso dentro de lo que es la comunicación y las industrias culturales había que llegar a convencer a los pueblos de que levantaran la política norteamericana. Lo decían con otras palabras, ¿no? O sea, incluso llegaron a cometer sincericidios, ¿no? Brzezinski cometió un sincericidio cuando dijo que el esclavo tenía que tomar las ideas del amo, ¿no? O sea, lo han dicho muy claramente. Y ante este contexto actual de post Segunda Guerra Mundial y actualmente en este último siglo, donde las comunicaciones produjeron una real revolución, el imperio ha atacado a Cuba no solamente con sus leyes, no solamente con ese intento de invasión por Girón, la aplicación de leyes extraterritoriales, sino que ha hecho una verdadera guerra mediática contra Cuba, y en la cual, bueno, participan todos los cipayos locales que conocemos y que escuchamos a diario, porque no es solamente los medios hegemónicos como Clarín o como La Nación, sino Infobae, sino que también son esos
periodistas que realmente hasta pueden llegar a cambiar de opiniones, como lo hemos visto en algunos respecto no solamente a la política nacional, sino a la política internacional. En ese contexto en el que nos planteábamos, no te digo romper el cerco mediático sobre Cuba, pero sí al menos comenzar a tener una voz dentro del país que difunda lo que ocurre en Cuba, la realidad de Cuba, en los medios de comunicación y en los compañeros de prensa que trabajan en los medios de comunicación, porque también hay un montón de compañeros que están en la comunicación, que están trabajando en medios donde ellos no coinciden con eso, igualmente tratan permanentemente de mechar toda esta información que incluso hasta contradice la línea editorial del medio, cosa que a veces se logra. Y por otro lado, también ante el desarrollo, el avance en las redes sociales y demás, la decisión en su momento fue la que no solamente periodistas integraran el club, sino que lo hicieran también estudiantes, comunicadores sociales, es decir, ampliar el RAM, digamos, el ángulo con el cual se permitiría el ingreso al club a todo aquel que en principio esté de acuerdo que hay que hacer una comunicación diferente sobre Cuba, y que piense que Cuba realmente es atacada por todo esto, por el imperio y con la aplicación de todo este tipo de estrategias mediáticas, por lo que es y por lo que hace. Es decir, es un ejemplo para el mundo de que otra política, otra forma de hacer política, otra forma de distribuir las riquezas es posible. ¿Qué es lo que hace Cuba? Claro. Poner al hombre por delante del bolsillo. Entonces, eso es un mal ejemplo. Mira, quisiera estar fumándome un habano en este momento, pero bueno, viste, mi condición económica hace que me fume unos cigarrillos que están dentro de mis posibilidades. Pero bueno, un habano, pensando en Fidel y en el Che, me sentiría mucho mejor. Pero bueno, estoy hablando con vos y eso ya es muy importante. Y me queda esta pregunta que tiene que ver, a ver, si coincidís conmigo. Si la derecha argentina entra como si tuviera una puerta giratoria por la embajada norteamericana, y no solamente lo hacen a los fines de tener algún grado de honestidad en sus acciones, sino para operar y para conspirar contra nuestro país. Yo quiero pensar, esto lo hacen periodistas, aparte de políticos y demás, que entran en la embajada. Quiero pensar que nosotros, que no tenemos ninguna mala intención, queremos una Cuba soberana, que no esté bajo la bota o el intento de ponerle la bota encima por parte del imperio norteamericano. Me imagino que el club de amigos de Cuba, de periodistas de Cuba, tienen contacto con la embajada cubana para colaborar también con el trabajo que se necesita para visibilizar la acción política de Cuba. Mira, hay una interrelación directa con la embajada, con las organizaciones cubanas también, con las organizaciones de prensa cubanas. Es decir, está hay un contacto permanente, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Porque vos lo decías muy bien. No solamente hay periodistas, políticos, miembros de gobierno y de la prensa que se reúnen en la embajada norteamericana, pero para confabular contra el país, para desarrollar políticas que son aquellas que el imperio está tratando de realizar, que son la de dominación del continente. Hoy hay un proceso de recolonización por parte de Estados Unidos, lo estamos viendo por todo lo que está pasando en América Latina. No vayamos al mundo, centrémonos solamente en América Latina, si querés. Fíjate qué es lo que está pasando en Perú, fíjate lo que pasó en Ecuador, mirá lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, que de pronto en un lago que está secuestrado por un magnate económico, se reúnan
miembros de la prensa hegemónica, porque fueron los directivos de Clarín, jueces, políticos, ex agentes de la CIA. ¿Para qué? Para definir la política que van a desarrollar sobre la Argentina. Entonces, nos estamos planteando cuál es la relación que uno tiene que tener con otro país. Y nosotros la relación que tenemos con Cuba es la de defender la posición de Cuba, porque si Cuba no existiera, si Cuba en el año 61 no hubiera podido rechazar todo el pueblo cubano, porque esa fue una reacción popular contra la invasión de Estados Unidos por Girón, hoy nosotros no estaríamos hablando porque realmente el imperio hubiera constituido en América un único gobierno, el de Washington. Si nosotros resistimos gracias a la política que realmente implantó Cuba y las posiciones de Fidel en todos los organismos internacionales y en las organizaciones que planteó Cuba para poder enfrentar a este imperio. Lo decía Martí, que dice, como él dijo que había vivido en las entrañas del monstruo, él planteaba ya en aquel momento las ansias de Estados Unidos de controlar todo el continente. Alberto, ¿es cierto que escribía para La Nación, Martí? Sí, escribe. Pero vos fijate. Qué locura, ¿no? Eso, te voy a decir, no es una locura, porque no es lo mismo. Es decir, más allá de que incluso no voy a decir que estoy de acuerdo con la generación del 80 ni con lo que era la oligarquía terrateniente de aquella época, y Martí incluso era en algunas cuestiones le pedían que se limitara algunas cosas y demás, pero había una posición donde se respetaba a rajatabla la calidad de lo que se escribía, la calidad del análisis, aunque por ahí no estuvieran de acuerdo, pero coincidieron en un montón de cosas. Por eso también Martí llegó a ser el cónsul argentino en Washington, en la misma época. Eso no lo sabía. Ah, mire, sí, fue durante 1 año y medio cónsul argentino allá, porque después de la conferencia monetaria que se desarrolló en Washington, donde ya en 1892, si mal no recuerdo, intentaron unificar la moneda del continente. ¿Escuchás esto? Intentaran unificar y indudablemente convertirse Estados Unidos en el dueño financiero de América Latina. Se opusieron a eso y fueron los que realmente implementaron esa oposición. El gobierno que en aquel momento estaba Sáenz Peña en Washington, que es el que toma contacto con Martí, y donde de allí sale la propuesta para que Martí, por la forma en la que Martí había apoyado a quienes se oponían a esta medida de unificación, convocado para ser cónsul de la Argentina. Martí después deja el consulado y deja también de escribir para La Nación. Habría que buscar en los archivos esos escritos famosos famosos para la época, que escribía Martí sobre esta conferencia. Y renuncia al consulado y deja de escribir para La Nación porque se aboca a lo que fue la revolución en Cuba. Viaja a Cuba, se integra a la lucha y bueno, y cae en combate. Pero sí, Martí, es decir, lo que nos muestra que lo que hoy lo que tenemos en nuestro país no es una oligarquía en el gobierno, y eso es una mafia cipaya, es un grupo que está cooptado por Washington, la derecha argentina. Ya no es un Alberto, debate de idea con la oligarquía.
¿Qué le decimos a los periodistas que por ahí les da un poco de urticaria? Por ejemplo, escuchando esta entrevista, ¿viste? Le da un poco de urticaria el hecho de verse en algún momento en la obligación de hablar de Cuba y ni que hablar de defender la posición política de Cuba. ¿Qué se les dice a esos periodistas? Mira, lo que se les dice es que tendrían que como expresar realmente cuál es su posición, visión política. Digo visión política, no partido, porque vos fíjate que a Cuba se la apoya desde distintas organizaciones políticas que no son precisamente ni marxistas, ni comunistas, ni socialistas, pero sí que tienen una visión de defensa de la patria grande y de la patria chica. Y acá hay periodistas que deberían entonces definir de qué lado están de estas posiciones que tenemos ya desde la época de la colonia, si se está a favor del pueblo o se está a favor de la élite gobernante en el centro de poder del momento. En algún momento fue España, en algún momento fue Inglaterra, hoy es Washington, ¿no? Bueno, son los Estados Unidos. ¿Y no los hace marxistas a más de 184 países en la Asamblea General de la ONU que votan a favor del desbloqueo o del no al bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos? ¿No los hace marxistas a más de 184 países? Por eso, sí, ahí son ya 30 las votaciones en Naciones Unidas en una asamblea mayoritaria y donde te demuestra algo muy claro y concreto. A ver, si la política de Cuba está tan equivocada, la política de Cuba es tan errónea, es una animalada pensar que en la economía el 75% del presupuesto esté dirigido al ser humano. O sea, en Cuba entre el 70 y el 75% del presupuesto está dedicado a la educación, a la salud, a la seguridad social, a todo lo que implica poner al hombre, a la mujer, al niño por delante en el pensamiento de la construcción. Entonces, si decimos que eso no funciona, que hay que pensar en bolsillo, que la economía es nada más que ver si el presupuesto hay déficit o no hay déficit presupuestario, o si la fuga de capitales es lo normal y entonces que no hay que combatirla, entonces ¿para qué agredir tanto a Cuba? Déjala, que si dicen que es un Estado fallido, que vos fíjate, 62 años de bloqueo genocida realmente, con leyes extraterritoriales, porque después, si querés, hablamos del tema para no irme de esto, dejaran que Cuba produjera libremente, que comerciara libremente con todo lo que quieren comerciar con ella. ¿Para qué ponerle sanción y demás? Impecable. Si le va a ir mal, eso dicen. Impecable. Pero no lo hacen. Claro, que la dejen de molestar, claro. Que la dejen de molestar y que falle solita nomás, pero no la dejan fallar solita. No, vos fíjate, Cuba en medio de la pandemia, comienza a desarrollar 5 vacunas y 3 son las que aplica en contra del COVID, y es uno de los países, en este momento habría que rever las estadísticas, pero en un momento era el primer país, después el segundo, porque hay muchos donde no había buena información, pero Cuba era el país con menor cantidad de contagios de COVID y con la menor cantidad de muertes del mundo, porque realmente aplicó una política sanitaria de prevención y con las propias vacunas que desarrolló, vacunó a toda la población. Es hoy entrar a la estadística, vas a ver la cantidad. Queda el pueblo cubano al abrigo de un mensaje muy poderoso y la onda expansiva de la figura del comandante Fidel Castro. Es un pueblo que lo recuerda y que se mantiene ordenado y a paso firme, defendiendo a la revolución. Alberto, me encantaría volver a invitarte para que podamos conversar, no sé, qué sé yo, analizar un discurso de Fidel, analizar la política actual, la educación en Cuba, no sé, invitarte varias veces para ir tocando temas así, realmente me encantaría, ¿eh?
Dale, incluso hay que tocar algún tema que nunca se toca y que son las elecciones en Cuba, porque vos fíjate que nos bombardean diciendo Cuba es una dictadura, en Cuba no hay democracia, y resulta que el sistema electoral cubano no sé si el más avanzado, pero sí te puedo llegar a decir que es el más democrático del mundo. Dale, decir, desafío. Podemos llegar a arrancar hablando de eso, ya que estamos en un año electoral y bueno, viste, se nos viene ahora toda la avalancha de las PASO, las elecciones nacionales. Me lo planteo como un desafío abordar este tema y me va a encantar poder volver a conversar. Por último, los 10 millones de dólares que se llevó la Nata, de que le dio Mañeto en un portafolio, se lo llevó a la gusanera de Miami, ¿no? Dicen que se compró un lindo departamento por aquella zona. Porque dicen que los cubanos le dicen la gusanera allá a Miami porque está lleno de cubanos que putean, digamos. Sí, no, vos es la gusanera por esa élite política que subsiste en Miami. Pero vos fíjate que se están desarrollando incluso marchas en Miami contra el bloqueo, que obviamente ni Clarín ni La Nación demuestran, porque Miami, más allá de Marco Rubio y toda esa rufla de personajes, hay gente que emigró por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, como emigra de cualquier país. O sea, nosotros nunca hablamos ni de los emigrados de Argentina, ni los emigrados de Uruguay, que Uruguay tiene prácticamente más uruguayos viviendo fuera del territorio que en el propio Uruguay. No hablamos de eso, porque hay gente que emigra por lo económico, por amor, que vos si explicás la inmigración cubana en Argentina tiene mucho que ver con eso. O sea, vos ves muchísimas parejas de Argentina y cubano, de cubano y Argentina, y nadie... ¿Y por qué te viniste? Porque me enamoré. Y bueno, entonces, y muchos emigraron a Estados Unidos económicamente, y muchos viajaron creyendo y comprando la idea de que llegar a Estados Unidos era llegar al sumum económico, e incluso han vuelto, porque algo de lo que tampoco se habla es del retorno de los cubanos a Cuba. Pero te digo, Miami es políticamente el centro de la confabulación y el ataque a Cuba, no solo por esa derecha fascista, te diría, que fue expulsada de Cuba y sus descendientes hoy, sino también por esa derecha los Batista Boys. Claro, los Batista Boys, qué buena definición esa. Te la voy a copiar. Sí, copiala. Realmente es eso. Bueno, nos reencontramos pronto, ¿te parece? Dale, Sergio, un saludo para todos ustedes. Saludo para Ronnie, la audiencia. Dale, vos sos el presidente del Club Argentino de Periodistas Amigos, ¿no? No, el secretario. La presidenta es Estela Caloni. Dale, bueno. Alberto, un gustazo haber conversado con vos y nos reencontramos pronto, dale. Igual, un abrazo para todas y todos. Abrazo, hasta pronto.